Un personaje público del que la mitad de España alaba su capacidad profesional y la otra mitad critica sus maniobras. Julio Samoano, en la biografía que acaba de escribir, cuenta que su comando es su teléfono móvil y puede que no haya otro político en activo que sepa o conozca más secretos de Estado. Además, ahora es candidato socialista a la presidencia del gobierno. Él es Alfredo P. RBCB o Rubalcaba, como prefieran. Hoy en Periodista Digital hablamos con Julio Samoano de esta biografía no autorizada de Rubalcaba. Julio, bienvenido a Periodista Digital. Gracias. A ti siempre. Bueno, confiesa en el libro que Rubalcaba le despierta simpatía y temor, a partes iguales. Sí, simpatía porque es una persona trabajadora y es una persona inteligente de la que se puede aprender. ¿Y bueno, temor? Yo creo que temor es tal vez el sentimiento más común que he encontrado en él, tanto en sus adversarios como en el propio círculo cercano. He intentado hablar con ellos y lo he pasado mal para obtener testimonios, sí. Y los que he obtenido han sido muchos bajo manga, no pongas la fuente o no la pongas para esto que te voy a decir. Sí, yo creo que es una persona que despierta temor, por eso te digo, a mí me despierta simpatía, como me despierta simpatía cualquier persona inteligente y trabajadora, y temor. Mucho temor. Dice también que es quizá una de las personas en activo, probablemente sí, que más secretos de Estado conoce, ¿no? Bueno, eso sin duda, por varias razones. La primera porque yo creo que es el único político que ha seguido durante 3 décadas, ha sido testigo o si no parte activa en los acontecimientos políticos más importantes de España. En primer lugar, esa uno. Dos, ha estado en lugares clave. En la Moncloa, en los tiempos posteriores en el tardofelipismo, y en el Congreso cuando se negociaban acuerdos parlamentarios, en fin, un tanto oscuros, en el Ministerio del Interior, cuando por un lado se golpeaba a ETA y por otro lado se negociaba con ella. Es decir, y por otro lado, yo creo que no hay ningún político que no haya llegado a ser presidente del gobierno que haya controlado tanto el poder, ¿no? En esta última etapa, controlaba todo el gobierno a través de digamos que su círculo cercano, pero además de eso tenía acceso a la policía, tiene acceso cercano al CSIC, sí, tiene mucha información. Con esto que nos cuenta, claro, porque Rubalcaba siempre se le ha visto como el maestro de entre bambalinas, ¿no? Que hacía la política, sí, no de cara al público, sino lo que se mueve en cualquier partido, se mueve en política por detrás. Pero ¿era lo que le faltaba ser candidato del gobierno? ¿Era el candidato natural del gobierno al gobierno? Bueno, estamos en una situación en la que el PSOE necesitaba un valor seguro. Un valor seguro no para ganar las elecciones, que ellos ya saben que no las van a ganar, sino totalmente. ¿Están convencidos? Están convencidos. Su objetivo ahora mismo es superar los resultados de las elecciones autonómicas, que han sido catastróficos. Y ese es su objetivo. Y entonces, a partir de ahí, quieren un valor seguro, en primer lugar, para perder el menor número de votos posibles, para recuperar el mayor número de votos posibles en relación a las elecciones autonómicas. Y por otro lado, un valor es un socialista de toda la vida, histórico, que no les sorprenda con una nación de naciones o historias raras, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, sí que tienen miedo de Carmen Chacón. Ya, que les podría salir por la tangente, ¿no? Con alguna historia, ¿no? Claro, salir por la tangente con cualquier tipo de historia, y en este caso más cercana al nacionalismo. Claro, porque evidentemente ella pertenece al Partido Socialista Catalán, al PSC, ¿no? Que es grupo parlamentario propio, si no me equivoco. Tiene un grupo parlamentario propio en el Senado. En el Senado. Y otra cosa, este verano cuenta en el libro que se cruzó con Rubalcaba por la playa. Bueno, este verano que acaba de terminar, no. De hecho, Rubalcaba no ha tenido vacaciones. Lleva 30 años esperando llegar a este lugar. Y ahora no se va a coger vacaciones. Efectivamente, no toca vacaciones, y de hecho no se le ve especialmente moreno. No este año, muchos otros años. Yo veraneo en Llanes, él también, y pues muchas veces hemos coincidido en la playa de Toranda de Niembla. No era mientras estaba usted elaborando este libro, entonces, no, para decirle, señor Rubalcaba, ¿qué le parece, no? No me ha tocado, pero bueno, ya sabes la curiosidad periodística, y sin saber
que iba a elaborar este libro, sí que he intentado preguntar a los vecinos. A la zona donde veraneaba, ¿no? Efectivamente, y bueno, y ya he sacado testimonios, conclusiones y anécdotas de esos periodos veraniegos que Rubalcaba disfruta de verdad. Bueno, es una persona que descansa muy poco y esos días, esas semanas que tienen en Posada las aprovecha de verdad. Va a la playa, haga frío, haga calor. Bueno, Asturias, si no vas a la playa cuando no luce el sol, posiblemente no vayas a la playa toda la semana, ¿no? Con lo cual va a la playa, disfruta, juega al mus. Él dice que da clases de mus y bueno, en fin, yo creo que es una cita además a la que lleva acudiendo los últimos 25 años. Todos los años está ahí. Y otra cosa, bueno, muchos cuando llegan a hablar de Rubalcaba, pues se les viene a la mente el GAL, pues esos gobiernos de lo que usted llama el tardofelipismo, movimientos últimos con ETA en el Ministerio del Interior, esa negociación por un lado o no, pero está claro que el 11 de marzo de 2004, entre el 11 de marzo de 2004 y el 14 de marzo, fue un momento en el que usted lo revive en el libro, quizá de primera línea de Rubalcaba, ¿no? Sí, yo creo que fue realmente el momento en el que terminó ya de ganarse a Zapatero del todo. Porque esas famosas 10 palabras de los españoles no merecemos un gobierno que nos mienta. El 13 de marzo por la noche, Mariano Rajoy ve que su sede está totalmente rodeada, lanza su SOS en el telediario de Televisión Española y a partir de ahí todos los varones y algunos históricos dirigentes socialistas empiezan a llamar a Zapatero. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y nosotros qué hacemos? Y Rubalcaba lo declaró. Dije, José Luis, tienes que salir ahí a contestar el mensaje. Zapatero dice, Alfredo, sal tú. Y pronuncia esas 10 palabras. Bueno, pues esas 10 palabras yo creo que son clave para poner la guinda a ese movimiento de esos 3 días del 11 al 14 de marzo, ¿no? Y él es el que de verdad tiene la visión estratégica de la comunicación para decir, oye, que nosotros podemos aprovechar esta circunstancia. Porque él, evidentemente, lo que quería era, supongo que como todos, arrimar el ascua a su sardina, pero tenía muy claro que lo que no quería era que pareciese que estaba vulnerando la ley electoral, ¿no? Entonces, cualquier comparecencia de ese día siempre la veía justificada en una comparecencia anterior, en este caso del gobierno del Partido Popular. Porque usted dice en el libro que movió sus fichas con habilidad, pero también puede ser cierto que lo que pasará es que él, bueno, pues respondió a lo que cuenta en el libro de ese silencio de Aznar con Zapatero, que apenas le daba información, apenas le llamaba por teléfono, apenas le convocaba, ¿no? Claro, ese es el argumento fundamental de Rubalcaba y de la gente del PSOE, es que esos días pues cada vez se van enfadando más y más y más cuando ven que, pues en primer lugar, que el Partido Popular no convoca el pacto antiterrorista, con lo cual piensa que le están dejando de lado, y luego cuando se van enterando de información que el gobierno todavía no les ha anunciado a ellos. Entonces yo creo que a ellos ahí, en su momento, o sea, en ese momento dicen, bueno, pues nosotros vamos a hacer el juego por nuestro lado, y ellos pueden hacer el juego por su lado. Pero muy bien. Pero tenían razón, porque les estaban negando información, ¿no? Ellos tenían información de que toda Europa apuntaba hacia Al Qaeda en ese momento, y el gobierno parecía que todavía seguía apuntando hacia ETA, ¿no? Bueno, yo en el libro no intento ni dar razones ni quitar razones. Intento contar hechos, ¿no? Y estos son los hechos. Claro, el Partido Popular dice, mira, nosotros nos llegaba información, el Partido Popular, el gobierno en este caso, el Ministerio del Interior estaba totalmente saturado pues con la situación y con la información que iba recibiendo, y intentaba ponerla en cuarentena, intentaba ir confirmándola, intentaba de alguna manera comprobar la importancia de esos datos, y en esos momentos, en esos tiempos, le llegaba la información al Partido Socialista, el Partido Socialista se la pasaba a sus terminales mediáticas y muchas veces la conocíamos por periódicos digitales, concretamente por El País o por la cadena SER, antes que de la voz del ministro Acebes, ¿no? Entonces, claro, el PSOE o Rubalcaba argumentan esto. El Partido Popular tiene otros argumentos. Yo en el libro expone hechos. Efectivamente, he intentado no hacer juicios de valor de ningún tipo, exponer los hechos, lo que ha ido sucediendo, para que cada uno llegue a su conclusión sobre Rubalcaba. Pero sí sorprende su frase en uno de los arranques de uno de los capítulos, que dice que el sábado 13 de marzo por la noche la autoría de Al Qaeda no estaba clara para gran parte del país, y casi una década después las dudas se amontonan. A mí particularmente me sorprende la afirmación, no sé. Bueno, vamos a ver. Yo recuerdo el 14 de marzo como si fuese ayer, me acuerdo de ir al colegio electoral a votar, y me acuerdo de los debates que había a las puertas del colegio electoral sobre quién había sido.
Y de hecho, por ejemplo, El Mundo pues publicó ese día 2 páginas, una con los argumentos por los que podía ser ETA y los argumentos por los que podía ser Al-Qaeda. Es decir, eso se nos ha borrado esa información, por eso pero el día de las elecciones, pues gran parte de España seguía pensando que podía ser ETA y los que pensaban que era Al-Qaeda tenían dudas razonables de que pudiese ser ETA y viceversa, no estaba nada claro. Y sí que es verdad que a partir del 14 de marzo ya, de alguna manera, dejó de interesar eso. Es decir, toda la premura con la que se intentaba averiguar todo esto... dejó de interesar. Dejó de interesar, eso por un lado. Por otro lado, lo que me las dudas que se amontonan hoy todavía, que comenta en el libro. Las dudas que se amontonan... Esto es una opinión personal, pero yo modestamente todavía no sé quién es el autor intelectual de esos atentados. 10 años después, casi 10 años después. Casi 10 años después, a mí me quedan serios interrogantes. Por supuesto que no ha sido ETA. Por supuesto que han tenido... que han participado terroristas islamistas, pero yo todavía no acabo de ver el germen del atentado todavía no está claro. Yo no lo veo. En cualquier caso, tampoco intento remover que decir esto es un tema pasado, pero sí que es verdad que durante 3 días se exige una información y la solución a los problemas de una manera drástica, y 7 años después, estamos en 2011, a mí todavía me quedan varias dudas. Pero fíjese que en ese momento, esos 3 días de los que hablábamos ahora, Rubalcaba se erigió como portavoz de la campaña, fue el que lanzó los mensajes, y usted cuenta en el libro que es especialista en resolver entuertos en los que a veces se meten los gobiernos socialistas. Y esta vez, pues, y a Isabel le salió bien. ¿Quién dice que no le pueda volver a salir bien, no? Con esta especialidad que tiene él en darle la vuelta a la tortilla. Bueno, yo creo que Rubalcaba es un maestro de la comunicación. Te puede convencer de una cosa y un tiempo después convencerte de la contraria. El mismo Esteban González Pons del Partido Popular reconoce que en las distancias cercanas, a él mismo la ha convencido, ¿no? que es realmente es una persona con una extraordinaria capacidad de seducción. Lo que le sucede en esta situación al Partido Socialista es que está en una situación tan crítica que es muy difícil convencer de que la reforma de la Constitución no es necesaria, y a los 2 días convencer de lo contrario. Es decir, la situación es de tal gravedad que ni la capacidad de comunicación de Rubalcaba puede ahora mismo arreglar esa situación. Porque también cuenta en esta biografía no autorizada de Rubalcaba que, bueno, deja entender, quizá me equivoque, que Rubalcaba vence a Rajoy en el terreno de los medios de comunicación. Cuenta que incluso Pilar Cernuda, una de las personas con las que habla para la elaboración del libro, dice que Rubalcaba se lleva muy bien con cualquier tipo de prensa, con todos los periodistas. Esto puede ser un obstáculo en una campaña electoral, le puede dar ventaja en una campaña, hacer mejor con los medios de comunicación que Rajoy. Bueno, yo creo que Rubalcaba es un especialista en comunicar mensajes, es un especialista en crear esos mensajes y tiene una relación cercana con una buena parte de periodistas. A través de su teléfono móvil, de uno de sus teléfonos móviles, está en contacto permanente con muchos periodistas. El Partido Popular tiene una relación bastante más lejana con los periodistas más cercanos a él. Eso ha sucedido históricamente con los socialistas de toda la vida, como José Bono, por ejemplo, también, y en el Partido Popular desde tiempos de Aznar, ¿no? Que a los plumillas de Madrid les tenía un poquito de recelo y los mantenía a distancia. A partir de ahí, en la campaña electoral, no, yo creo que cada uno ya ha tomado su posición editorial, cada medio de comunicación ha tomado su posición editorial, y no creo que se vayan a producir sorpresas en las próximas semanas. Sorpresas, digamos, de cambios, vuelco electoral, de cambios claro. De apoyos. No. Y de vuelco electoral tampoco. Y el que sabe de esto, él mismo lo sabe. Rubalcaba. Sí, Rubalcaba sabe que no va a ganar las elecciones. Y Rubalcaba en lo que se esfuerza es en superar los resultados de las elecciones autonómicas para poder presentarse victorioso en cierta manera ante su partido y poder optar a la Secretaría General del partido. Tal vez romper la mayoría absoluta del Partido Popular que ahora mismo le dan las encuestas, o incluso ese escenario es demasiado ambicioso. Ese escenario es posible, pero es muy difícil. Entonces,
prefiere Rubalcaba no meterse en ese en reto, ese debate, porque luego se le puede volver en contra. Él se conforma con decir, las últimas elecciones fueron las autonómicas, tuvimos este resultado y ahora hemos tenido este y lo hemos mejorado. Desde que yo he llegado como candidato, o desde que yo he llegado a dirigir el PSOE de alguna manera, hemos mejorado y esto es un proyecto a largo plazo, y ya lo empieza a decir su gente, claro, que perder unas elecciones no significa nada. Es decir, ya hay socialistas cercanos a Rubalcaba que empiezan a posicionarlo para una segunda oportunidad. Es que fíjese que al principio, cuando se empezó a postular como candidato, muchas personas decían, bueno, es muy mayor, se quiere retirar, se llegó a comentar, es decir, bueno, pues se presenta, pues eso, para salvar los malos resultados del PSOE, pero por lo que cuenta en su libro, esa tesis parece ser la que ahora apuntan, ¿no? Y la gente con la que ha hablado, mejorar los resultados y a largo plazo, un proyecto político a largo plazo. Rubalcaba es un animal político. Se especuló con que dejaba la política muchísimas veces al principio de la primera legislatura. Luego no reconocía que quería ser candidato, no lo reconocía hasta que ya fue pues Carmen Chacón se retiró y él se presentó como gran salvador, pero él desde semanas y meses antes estaba moviendo sus hilos. Es decir, Rubalcaba es un animal político, y todo animal político tiene una máxima ambición, que es ser presidente del gobierno. Entonces, bueno, puede ser un factor en contra que tenga 60 años, que tenga algunos problemas de salud. Sí, es un factor en contra, pero él, si tiene la oportunidad de seguir, no va a renunciar. Como periodista, ¿a quién preferiría para una entrevista? ¿Con quién preferiría compartir una entrevista? ¿Con Rajoy o con Rubalcaba? En una entrevista se mostrarían igual que como gobernantes. La entrevista tendría muchísimos mejores titulares con Rubalcaba, y con Rajoy sería mucho más previsible. Porque de eso de los titulares cuenta en el libro que los primeros consejos que le dio Rubalcaba a Zapatero es que todo lo que digas quepa en un titular, ¿no? Sí, eso es lo tiene clarísimo. Una de la máxima. Tiene que caber todo en un total, tiene que caber todo en un corte o en un titular para los periódicos. Esa es la manera de que el mensaje llegue. Otra cosa, se rumorea, no sé si lo ha escuchado estos últimos meses, con un posible final de ETA, un posible comunicado en el que anuncie su disolución. Si esto llegase, imagínese, antes del 20 de noviembre, si es que pudiera ocurrir, ¿cree que esto allanaría el camino a Rubalcaba? Rubalcaba, una de las bazas que tenía era esa, como ministro del Interior, poder presentarse a las elecciones con ese logro. El logro de que ETA se disolviese, de que entregase las armas, sí, eso ya hace unos meses que él sabe que no es posible. Y ahora lo que se intenta negociar es un comunicado en el que ETA dé un paso más, pero al final ese comunicado, ¿qué es lo que va a ser? Pues van a ser palabras huecas, ¿no? Y giros de oratoria para llegar a la misma situación en la que estamos ahora, ¿no? Que es que ETA se mantiene con sus armas y no se disuelve. Y con las habilidades que usted define muy bien en el libro, de habilidades tanto las oscuras como las transparentes del candidato Rubalcaba, ¿cree que con esas habilidades políticas, sin pensar en ninguna otra cosa, sería buen presidente del gobierno? Yo creo que lo que nos ha demostrado el currículum de Rubalcaba y la historia es, en primer lugar, que cuando puede aplica políticas socialistas. Se vio con su papel en el Ministerio del Interior, con la Ley de Reforma Universitaria, con la LOCSE, en primer lugar. Cada persona tendrá que ver si esas políticas izquierdistas, esas políticas socialdemócratas son afortunadas o no, o le pueden venir bien al país o no, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que también ha demostrado es que cuando tiene que cambiar esas políticas y hacer las contrarias, con el objetivo de mantenerse en el poder, aunque él no lo revele como tal, pues las cambia, ¿no? Entonces, ¿sería buen presidente? Bueno, adoptaría ese papel. Cada uno decida si es o no buen sería buen presidente o no. Hemos hablado mucho de política con Rubalcaba de protagonista, pero en su libro también recoge gran parte de su vida más personal, de su estudio en el Colegio del Pilar, que le marcó mucho, con Lisa Besky, dirigente socialista que es su mejor amigo, el papel de su mujer, pero no sé en qué aspecto le ha costado más entrar a la hora de elaborar esta biografía. Pues en el de su infancia he tenido la oportunidad de hablar con gente que ha estado en el colegio con él. Y esa gente me ha narrado al Rubalcaba niño, me ha contado
Me ha contado detalles, me han dejado ver ese anuario en el que sus compañeros de clase le escribieron que en el futuro habría un elemento químico que se llamaría el Rubalcaba y que era delegado de curso a perpetuidad. Y tal vez donde más dificultades he tenido para entrar ha sido en su época universitaria, porque ahí he tenido varias versiones. Desde las personas cercanas a Rubalcaba, que me hablaban de su ardor revolucionario y de cómo participaba en todos los movimientos antifranquistas desde el principio de la carrera, hasta otras personas que estaban en esos movimientos antifranquistas y que dicen que ellos le vieron por allí pues al final de carrera, o incluso cuando estaba ya de PNN, ¿no? en la facultad, con lo cual ahí tengo versiones contradictorias. Y luego, donde de verdad he tenido problemas para entrar, ha sido al hablar con sus compañeros de partido y sus colaboradores en el ministerio. Ahí hay un silencio. Cada vez que he intentado ponerme en contacto con alguien, pues el contacto al final se ha roto. Bueno, en muchas de las ocasiones al final lo he logrado, pero ha sido muy difícil. Es como si hubiese una especie de miedo a perder el favor de Rubalcaba a semanas de que se convierta en el líder socialista, ¿no? Creo que se debe a eso, ¿no? En el Partido Socialista debe haber ese esperar a ver lo que pasa, ¿no? Y nadie se quiere mojar, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, como dice usted en el libro, el primer veredicto sobre el monje del poder será se encuentra en las urnas, y Alfredo lo sabe, ¿no? Eso parece claro. Eso está claro. Yo creo que a partir de... O sea, las urnas y los movimientos posteriores en el PSOE van a decidir si Rubalcaba se retira o Rubalcaba empieza una etapa de 4 años como secretario general del Partido Socialista. Como periodista y parte de su faceta es informar sobre política, informar sobre pues lo que pasa en la vida política. ¿Es atractivo pensar que Rubalcaba puede ser 4 años líder de la oposición? En el caso de que no ganara y se quedara en el PSOE como líder del PSOE. Yo tiendo a creer, esa es mi opinión personal, se sale de los hechos que estoy mostrando en el libro, pero sí, yo tiendo a creer que hay una casta de políticos que llevan décadas trabajando para las instituciones y para los partidos políticos, y que está bien porque pueden aportar experiencia a las nuevas generaciones, pero va siendo hora de ver a políticos de 40 años, ¿no? Como eran ellos cuando accedieron al poder. Claro. Pues a ver, todo se irá viendo. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de esta biografía del candidato socialista. Gracias a vosotros.